La alarma de emergencia resonaba por los pasillos del edificio del Consejo Galáctico. Los 4 brazos de la embajadora Sexy se movían con rapidez sobre su panel de control mientras intentaba dar sentido a los informes que llegaban sin cesar. Su piel azul había palidecido, algo que sucedía cuando su gente sentía una profunda preocupación. «Esto no puede ser correcto», susurró para sí misma, leyendo el mismo mensaje por 10ª vez. La puerta de su oficina se abrió de golpe. El comandante Trax, un ser corpulento cubierto de escamas grises, entró con paso firme. Sus ojos rojos brillaban con una mezcla de confusión e ira. «¿Has visto los informes de los sectores humanos?» La voz de Trax era profunda y áspera. «Todas y cada una de las colonias humanas están vacías. Todas ellas». Sexy asintió lentamente. «He estado leyendo los mismos informes durante la última hora. 40.000 millones de humanos desaparecidos. No muertos. No capturados, simplemente, desaparecidos». Los 2 seres se miraron fijamente. En todos sus años sirviendo al Consejo Galáctico, nunca había sucedido nada parecido. Especies enteras habían sido aniquiladas en guerras. Planetas habían sido destruidos por desastres naturales. Pero nunca una especie inteligente entera se había desvanecido sin dejar rastro. El Imperio Korak envió exploradores a revisar la Tierra, dijo Trax, sentándose en la silla frente al escritorio de Sexy. La silla crujió bajo su enorme peso. Encontraron ciudades aún en funcionamiento, centrales eléctricas todavía operativas, semáforos que seguían cambiando de color, pero ni un solo humano en ninguna parte. Sexy proyectó un holograma que mostraba la galaxia conocida. Puntos rojos marcaban todas las colonias y estaciones humanas. Había cientos de ellas, repartidas por docenas de sistemas estelares. Cada uno de los puntos rojos parpadeaba, lo que significaba lo mismo, vacíos. Los humanos tenían la 3ª población más grande de la galaxia, dijo Sexy. Controlaban rutas comerciales importantes. Tenían armas poderosas y ejércitos fuertes. ¿Cómo una especie así simplemente desaparece? Quizás fueron atacados por algo que no conocemos, sugirió Trax. Algo que mata sin dejar cuerpos. Sexy negó con la cabeza. Los informes de los exploradores dicen que no hay señales de lucha. Ni edificios derribados, ni naves dañadas. Los humanos incluso dejaron comida en sus mesas. Parte de ella todavía estaba caliente cuando llegaron los exploradores. Esto hizo que Trax se inclinara hacia adelante. Su pueblo era de guerreros que entendían la batalla y la muerte, pero esto era algo completamente diferente. «Tenemos que convocar una reunión de emergencia», dijo Trax. «Todas las grandes potencias deben saber esto». En un plazo de 6 horas, representantes de todas las especies importantes de la galaxia se habían reunido en las cámaras del Consejo. La sala era inmensa, con asientos dispuestos en círculos alrededor de una plataforma central. Seres de todas las formas y tamaños llenaban los asientos. Algunos respiraban oxígeno, como lo habían hecho los humanos. Otros necesitaban trajes especiales llenos de gases diferentes. La alta consejera Bent estaba en el centro de la sala. Era una Altarion, alta y delgada, con una piel plateada que parecía brillar bajo las luces. Su gente era conocida por ser tranquila y sabia, pero hoy parecía profundamente preocupada. «Nos enfrentamos a algo que nunca antes ha ocurrido en la historia galáctica», comenzó Bent. «La especie humana se ha desvanecido. No destruida, no conquistada. Han abandonado sus hogares y se han ido a otro lugar». Se alzaron voces por toda la cámara. Algunos seres chasqueaban la lengua. Otros emitían zumbidos. Unos pocos gritaban en idiomas que los ordenadores de traducción apenas lograban entender. «Orden, orden», exclamó Bent. La sala volvió lentamente al silencio. El almirante Corex de la flota de la hegemonía se puso de pie. Era un ser orgulloso, de piel dorada y ojos de halcón. «Alta consejera, mis naves han revisado 17 colonias humanas. En todos los casos, encontramos lo mismo. Los humanos empacaron sus cosas más importantes y dejaron todo lo demás». «¿Pero a dónde fueron?», preguntó la embajadora del sindicato de comerciantes.
Su gente era pequeña y tenía grandes ojos que podían ver muchos colores. Nuestros sensores de largo alcance no muestran señales de naves humanas en ningún sistema cercano. Eso es lo que más me preocupa, respondió Bent. Los humanos tenían miles de naves. Grandes, pequeñas, naves militares, naves de carga. No podemos encontrar ninguna de ellas. En la parte trasera de la cámara, una figura con una túnica oscura se puso de pie. Era el orador Dne, del colectivo sintético, seres que habían reemplazado sus cuerpos con máquinas hacía mucho tiempo. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de un ordenador. Hemos encontrado algo interesante, dijo Dne. Los humanos destruyeron la mayoría de sus registros informáticos antes de irse, pero recuperamos algunos datos de una estación de investigación cerca de su sistema natal. La sala se quedó en absoluto silencio. Todos querían oír lo que el colectivo sintético había encontrado. Los datos muestran que los humanos estaban construyendo algo en secreto, continuó Dne. Lo llamaron el protocolo de partida. Llevaban más de 50 años trabajando en él. 50 años, gritó Trax desde su asiento. Planearon esto durante 50 años y nunca se lo dijeron al Consejo. Se pone aún más extraño, dijo Dne. El registro parcial sugiere que no estaban huyendo de algo que ya había sucedido. Estaban huyendo de algo que aún no había ocurrido. La alta consejera Bent sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Los humanos creían que algo terrible se acercaba a la galaxia. Algo que destruiría toda la vida. Pasaron décadas preparándose para marcharse antes de que llegara. La cámara estalló en un clamor. Seres de docenas de especies gritaban preguntas y argumentos. Algunos se reían, pensando que la idea era ridícula. Otros parecían preocupados. Esto es un disparate, declaró el almirante Corex. Los humanos siempre fueron paranoicos. Veían amenazas en todas partes. Probablemente esto sea solo otra de sus locas ideas. Pero Sexy no estaba tan segura. Había trabajado con humanos durante muchos años. Sí, a menudo eran desconfiados y cautelosos, pero no eran estúpidos. Si pasaron 50 años planeando algo tan grande, debían de tener una muy buena razón. Alta consejera, dijo Sexy, poniéndose de pie. Solicito permiso para investigar los territorios humanos con más detenimiento. Si realmente detectaron algún tipo de amenaza, necesitamos saber cuál era. Bent asintió. Permiso concedido. Toma los recursos que necesites. Durante los días siguientes, Sexy lideró equipos de investigadores a docenas de antiguos mundos humanos. Lo que encontraron fue tan asombroso como inquietante. Los humanos no se habían ido al azar. Habían dejado pistas, pequeñas, escondidas en lugares donde solo los buscadores cuidadosos las encontrarían. En una vieja biblioteca en la Tierra, Sexy encontró un libro con ciertas páginas marcadas. En un laboratorio de investigación en Marte, encontró ecuaciones escritas en una pared detrás de un armario. Poco a poco, empezó a formarse una imagen. Los humanos habían estado estudiando algo en el borde de la galaxia. Algo en el espacio oscuro entre galaxias, donde no llegaba la luz de las estrellas. Estaban observando algo ahí fuera, le dijo Sexy a Trax mientras estaban en un observatorio humano abandonado. El enorme telescopio todavía apuntaba hacia el mismo punto en el espacio que había estado observando cuando los humanos se fueron. ¿Observando qué?, preguntó Trax. Sexy revisó el ordenador del telescopio. Según esto, estaban estudiando un área a unos 50.000 años luz de aquí, en dirección al borde de la galaxia. Eso está muy lejos. ¿Qué podría haber ahí fuera que asustara tanto a los humanos? Sexy no tenía una respuesta, pero estaba empezando a entender que los humanos no se habían ido por cobardía. Se habían ido porque sabían algo que el resto de la galaxia ignoraba. Esa noche, sentada en su oficina temporal en la Tierra, Sexy estudió todos los datos que sus equipos habían recopilado. Los humanos habían sido muy cuidadosos en ocultar la mayor parte de su trabajo, pero también habían sido cuidadosos en dejar las pistas justas para que alguien lo suficientemente inteligente las siguiera. Cuanto más aprendía, más se preocupaba.
Los humanos no solo habían estado observando el borde del espacio. Habían estado construyendo defensas. Máquinas extrañas que nadie más entendía. Armas que parecían diseñadas para luchar contra algo que no estaba vivo de ninguna manera normal. Y habían estado en contacto con algo más. Algo que les había enseñado cosas sobre el universo que las otras especies no sabían. ¿Qué descubristeis ahí fuera?, susurró Sexy a la habitación vacía. ¿Y por qué no nos avisasteis? Pero en el fondo, empezaba a sospechar que tal vez los humanos habían intentado advertir a todos. Quizás habían compartido sus preocupaciones con otras especies. Y quizás todos los demás habían decidido no escuchar. Los humanos siempre habían sido diferentes. Hacían preguntas extrañas. Se preocupaban por cosas que parecían imposibles. Construían armas para enemigos que no parecían existir. Ahora se habían ido. Y Sexy comenzaba a pensar que su partida no era el final de la historia. Era solo el principio. 3 semanas después de la desaparición de los humanos, la galaxia había pasado de la confusión a la codicia. La noticia de los territorios humanos vacíos se extendió rápidamente por todas las principales rutas comerciales. De repente, todos querían una parte de lo que los humanos habían dejado atrás. El capitán Brock del Imperio Korak fue el primero en aterrizar en la Tierra con una fuerza de invasión completa. Esperaba luchar contra defensores humanos, pero en cambio se encontró caminando por calles vacías en lo que una vez fue la ciudad de Nueva York. Esto es demasiado fácil, le murmuró a su segundo al mando, el teniente Gree. Ambos eran seres grandes y poderosos con gruesas armaduras cubriendo sus cuerpos. Llevaban rifles de plasma que podían cortar el acero, pero no había nada a lo que disparar. La ciudad a su alrededor estaba perfecta. Los coches estaban aparcados en las calles como si sus dueños acabaran de ausentarse un momento. Las tiendas tenían las luces encendidas y las puertas sin cerrar. En algunos restaurantes, las comidas reposaban en las mesas, cubiertas por una fina capa de polvo. Señor, los ingenieros han revisado las centrales eléctricas, informó Gree. Todo funciona perfectamente. Los humanos instalaron sistemas automáticos para mantener las ciudades en funcionamiento incluso sin gente. Brock asintió mientras miraba los altos edificios a su alrededor. Este era el mayor premio de la historia galáctica. Un mundo desarrollado entero, listo para usar y sin nadie por quien luchar. Envía un mensaje a la flota, ordenó Brock. Diles que traigan las naves de colonización. Vamos a hacer de la Tierra la nueva capital de nuestro imperio. Pero Brock no era el único con esta idea. En todo el espacio humano, otras potencias se movían rápidamente para reclamar sus propios premios. El colectivo sintético envió naves mineras a los mundos industriales humanos. Estos planetas estaban cubiertos de fábricas y máquinas que podían construir cualquier cosa, desde herramientas simples hasta naves estelares masivas. Para seres que valoraban la tecnología por encima de todo, era como encontrar un tesoro enterrado. La hegemonía beriliana tomó el control de las estaciones de investigación humanas. Estas ciudades flotantes en el espacio contenían laboratorios llenos de equipos que estaban décadas por delante de lo que la mayoría de las especies poseían. La embajadora Sexy observaba cómo los científicos de su pueblo revisaban la investigación humana como niños emocionados abriendo regalos. Incluso potencias menores se involucraron. El sindicato de comerciantes reclamó las estaciones comerciales humanas a lo largo de las principales rutas de envío. Las colonias libres trasladaron a su gente a asentamientos humanos en los mundos de la frontera. En un mes, los territorios humanos habían sido completamente divididos entre las principales potencias de la galaxia. Todos estaban contentos. Todos pensaban que habían conseguido el mejor trato de la historia galáctica. Pero esa felicidad no duró mucho. La primera señal de problemas vino de la propia Tierra. Las naves de colonización del capitán Brock habían llegado, trayendo a miles de familias Korak a su nuevo hogar. Se mudaron a casas humanas, comieron comida humana y usaron máquinas humanas. Todo parecía perfecto hasta el tercer día. El teniente Gree corrió a la nueva oficina de Brock, en lo que había sido el edificio del gobierno humano. Tenemos un problema con los sistemas informáticos de la ciudad. Brock levantó la vista de los archivos humanos que había estado leyendo. ¿Qué tipo de problema?
Los semáforos han estado cambiando en patrones extraños. La planta de tratamiento de agua se apagó durante 2 horas esta mañana y luego volvió a funcionar sola. Y las cámaras de seguridad en las zonas residenciales humanas no dejan de encenderse y apagarse. Brock frunció el ceño. Los humanos probablemente dejaron algunos programas automáticos. Dile a nuestros expertos en informática que lo arreglen. Pero los expertos en informática no pudieron arreglarlo. Los sistemas humanos eran demasiado complicados, demasiado avanzados. Cada vez que creían entender cómo funcionaba algo, hacía algo inesperado. Los verdaderos problemas comenzaron cuando las familias Korak intentaron mudarse a los hogares humanos. La señora Kelp estaba emocionada por vivir en una casa humana, mucho más grande y bonita que cualquier cosa que hubiera podido permitirse en su mundo natal. Eligió una hermosa casa en un barrio tranquilo y se mudó con sus 3 hijos. La primera noche, todas las luces de la casa se encendieron a las 3 de la mañana. La señora Kelp se levantó para apagarlas, pero se volvían a encender en cuanto salía de cada habitación. La segunda noche, el sistema de calefacción de la casa se puso al máximo. La familia se despertó sudando y sin aliento. La tercera noche, todas las puertas de la casa se cerraron con llave. La familia quedó atrapada dentro hasta que los soldados Korak vinieron a liberarlos. La casa está rota, le dijo la señora Kelp al capitán Brock cuando fue a quejarse. No nos quiere allí. Brock se rió. Las casas no quieren cosas. Son solo máquinas. Nuestra gente lo arreglará. Pero problemas similares estaban ocurriendo por toda la ciudad. Las máquinas humanas parecían funcionar bien cuando la gente Korak las usaba durante el día. Pero por la noche, ocurrían cosas extrañas. Los ascensores se detenían entre pisos. Los electrodomésticos de la cocina se encendían solos. Las pantallas de los ordenadores mostraban mensajes en escritura humana que nadie podía entender. Los problemas no se limitaban a la Tierra. Cosas similares estaban sucediendo dondequiera que especies alienígenas se habían mudado a territorios humanos. En el mundo industrial de Kepler 442b, las operaciones mineras del colectivo sintético tenían sus propios problemas. Las fábricas humanas funcionaban perfectamente durante días, produciendo exactamente lo que el colectivo quería. Luego, sin previo aviso, cambiaban para fabricar algo completamente diferente. El ingeniero principal Nexus estaba en el complejo de la fábrica 7, mirando la línea de producción que se suponía que debía fabricar chips de ordenador. En su lugar, estaba produciendo pequeñas esculturas de metal que parecían rostros humanos. Esta es la 5ª vez esta semana, informó el ingeniero secundario Bolt. Reprogramamos las máquinas y funcionan correctamente por un tiempo. Luego vuelven a cambiar la programación a otra cosa. Los humanos deben haber escondido programas de respaldo en los ordenadores de la fábrica, respondió Nexus. Encontradlos y borradlos. Pero cada vez que borraban los programas no deseados, aparecían otros nuevos. Los mejores expertos en informática del colectivo no podían averiguar de dónde venían. Mientras tanto, en las estaciones de investigación reclamadas por la hegemonía beriliana, la embajadora Sexy se enfrentaba a su propia serie de problemas. Las puertas del laboratorio solo se abren para ciertas personas, le dijo el Dr. Yent. El Dr. Yent era uno de sus mejores científicos, pero parecía frustrado y cansado. Yo puedo entrar en el laboratorio 12, pero la doctora Kess no puede. Ella puede entrar en el laboratorio 15, pero yo no. ¿Qué determina quién puede ir a dónde?, preguntó Sexy. No podemos averiguarlo. No parece basarse en el rango, ni en la autorización de seguridad, ni en nada lógico. Los ordenadores parecían estar eligiendo al azar. Pero no era al azar. Sexy comenzaba a sospechar que los sistemas humanos los estaban poniendo a prueba de alguna manera, observándolos, aprendiendo sobre ellos. Los incidentes más extraños ocurrieron en las partes más profundas de las instalaciones de investigación humanas. Eran áreas que habían estado cerradas incluso cuando los humanos todavía estaban allí. Laboratorios de alta seguridad donde los humanos habían trabajado en sus proyectos más secretos. El Dr. Yent fue el primero en entrar en uno de estos laboratorios sellados.
La puerta se había abierto de repente para él después de estar cerrada durante semanas. Dentro, encontró equipos como nunca antes había visto. Las máquinas de esta sala no parecen seguir la física normal, informó a Sexy. Vi un dispositivo crear materia de la nada. Otro parecía curvar el espacio a su alrededor. ¿Qué investigaban los humanos ahí dentro?, preguntó Sexy. Encontré archivos con títulos como Proyecto de Interfaz Dimensional y Sistema de Anclaje de la Realidad. Pero los datos de investigación reales están encriptados de una manera que no puedo descifrar. Se estaban haciendo descubrimientos similares en instalaciones humanas por toda la galaxia. Los humanos habían estado trabajando en tecnologías que parecían casi mágicas. Máquinas que podían afectar el tiempo. Dispositivos que podían comunicarse a través de distancias imposibles. Armas que podían destruir cosas de formas que desafiaban la comprensión. Y lentamente, las especies alienígenas que habían reclamado estos territorios comenzaron a darse cuenta de que los humanos no solo habían dejado atrás ciudades vacías y máquinas útiles. Habían dejado atrás misterios, acertijos y advertencias. En la bóveda más profunda de una estación de investigación humana, Sexy encontró una sala que había sido sellada con cerraduras que requerían la identificación genética de múltiples científicos humanos para abrirse. Cuando su gente finalmente logró cortar la puerta, encontraron un único terminal de ordenador en una habitación por lo demás vacía. En la pantalla había un mensaje en un sencillo lenguaje común galáctico. Si estás leyendo esto, nos hemos ido y habéis reclamado nuestros mundos. Creéis que habéis ganado un premio. No es así. Habéis heredado una responsabilidad. Las máquinas que dejamos atrás no son regalos. Son herramientas. Aprended a usarlas rápidamente. Las necesitaréis antes de lo que pensáis. Debajo del mensaje había una fecha. Era 6 meses en el futuro. Sexy se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. A su alrededor, las máquinas humanas zumbaban silenciosamente, como si estuvieran esperando a algo o a alguien. Empezaba a comprender que los humanos no habían huido presas del pánico. No habían abandonado sus hogares por miedo. Se habían ido porque sabían que algo terrible se avecinaba. Y habían pasado sus últimos meses preparando a la galaxia para lo que estaba por venir, quisieran o no las otras especies su ayuda. La pregunta era, ¿serían 6 meses tiempo suficiente para averiguar lo que los humanos habían intentado decirles? ¿Y qué pasaría cuando esa fecha en la pantalla finalmente llegara? 4 meses después de que los humanos desaparecieran, el Dr. Yent hizo el descubrimiento que lo cambió todo. Había estado trabajando en la instalación de investigación humana sellada durante semanas, tratando de entender las extrañas máquinas que los humanos habían dejado atrás. La mayor parte del equipo era demasiado avanzado para que su gente lo usara de forma segura. Pero el Dr. Yent era paciente y cuidadoso, y poco a poco comenzó a aprender. El gran avance llegó cuando finalmente logró activar lo que los humanos habían llamado un núcleo de datos cuántico. Era una máquina del tamaño de una habitación pequeña, llena de cristales que brillaban con una suave luz azul. Durante días, no había hecho más que zumbar humildemente. Entonces, sin previo aviso, proyectó un holograma en el aire sobre él. El holograma mostraba a una humana. Era una mujer con el pelo corto y gris y ojos cansados. Llevaba el uniforme de la División de Investigación del Espacio Profundo Humano. Mi nombre es Doctora Sarah Chen, dijo el holograma. Si estáis viendo este mensaje, entonces nos hemos ido y habéis encontrado nuestros almacenes de datos de emergencia. Estoy grabando este mensaje con la esperanza de que alguien lo encuentre a tiempo para hacer algo sobre lo que se avecina. El Dr. Yent llamó inmediatamente a la embajadora Sexy. En una hora, representantes de todas las grandes potencias estaban reunidos alrededor del núcleo de datos cuántico, viendo el mensaje de la mujer humana. Lo descubrimos hace 3 años, continuó la doctora Chen. Una señal del borde de la galaxia. Al principio, pensamos que era solo radiación de fondo del espacio. Pero cuando miramos más de cerca, nos dimos cuenta de que no era natural. El holograma cambió, mostrando cartas estelares y ecuaciones matemáticas que al Dr. Yent le dolía la cabeza solo de mirarlas. La señal proviene de algo en el espacio oscuro entre galaxias,
algo enorme. Nuestras mejores estimaciones sugieren que es más grande que la mayoría de los sistemas solares y se está moviendo hacia nuestra galaxia. El almirante Corex se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Moviéndose cómo? ¿Rápido? Pero el holograma no podía oírlo. Era solo una grabación hecha meses o quizás años atrás. Pasamos 2 años estudiando la señal, prosiguió la doctora Chen. Lo que encontramos nos aterrorizó. La señal no proviene solo de una fuente. Proviene de cientos de fuentes, todas moviéndose juntas. No son naves como las entendemos. Son otra cosa, algo que existe parcialmente fuera del espacio normal. Las cartas estelares cambiaron de nuevo, mostrando la ruta que seguían las señales. El Dr. Yent sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de lo que estaba viendo. Según nuestros cálculos, alcanzarán el borde exterior de nuestra galaxia en aproximadamente 18 meses desde que estoy grabando este mensaje. Eso significa que os quedan menos de 6 meses. La sala estalló en gritos. Representantes de una docena de especies se pusieron de pie, gritando preguntas y acusaciones, pero el holograma continuó hablando, ignorando el caos a su alrededor. Intentamos advertir al Consejo Galáctico sobre lo que habíamos encontrado, pero nadie quiso escuchar. Dijeron que nuestros datos estaban equivocados. Dijeron que estábamos siendo paranoicos, como siempre. Algunos incluso nos acusaron de inventárnoslo todo para conseguir más financiación para nuestra investigación. Sexy recordaba esas reuniones. Ella había estado allí cuando los científicos humanos presentaron sus hallazgos al Consejo. Como la mayoría de los demás, había pensado que sus afirmaciones eran imposibles de creer. Nos dimos cuenta de que no podíamos convencer a nadie a tiempo, dijo la doctora Chen. Así que, tomamos una decisión diferente. Nos iríamos, no porque fuéramos cobardes, sino porque alguien necesitaba sobrevivir a lo que se avecinaba. Alguien necesitaba estar listo para ayudar a reconstruir después de que todo terminara. El holograma mostró imágenes de naves de evacuación humanas, miles de ellas, dejando atrás la galaxia. Vamos a un lugar donde estas entidades no pueden seguirnos. Un lugar que existe fuera del espacio y el tiempo normales. Aprendimos a llegar allí de los vigilantes. Los vigilantes, susurró Trax. Son los supervivientes de la última vez que esto sucedió, explicó la doctora Chen como si lo hubiera oído. Hace millones de años, estas entidades llegaron a otra galaxia lejana. Destruyeron casi todo. Pero unas pocas especies lograron escapar, tal como lo estamos haciendo nosotros ahora. Se han estado escondiendo en los espacios entre realidades desde entonces, observando y esperando. El holograma cambió una última vez, mostrando de nuevo el rostro de la doctora Chen. Miró directamente a la cámara, y su expresión era a la vez triste y decidida. Estas entidades no solo destruyen planetas o matan gente. Deshacen las cosas. Se adentran en el pasado y cambian la realidad para que las civilizaciones nunca hayan existido. Las armas no pueden detenerlas. Los ejércitos no pueden combatirlas. La única forma de sobrevivir es convertirse en algo que no puedan percibir ni tocar. Hizo una pausa, como si reuniera valor para lo que tenía que decir a continuación. Hemos dejado atrás todo lo que pudimos para ayudaros a preparar. Nuestras máquinas, nuestra investigación, nuestro conocimiento. Aprended a usarlos rápidamente. Y recordad, cuando lleguen las entidades, no intentéis luchar contra ellas directamente. No es así como se las derrota. El holograma parpadeó y comenzó a desvanecerse. Buena suerte. Esperamos veros de nuevo algún día, en la forma que elijáis adoptar. El mensaje terminó. La sala cayó en un silencio absoluto. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, el almirante Corex se puso de pie, con el rostro rojo de ira. Esto es imposible, declaró. Estos humanos están tratando de asustarnos con historias de monstruos invisibles que pueden cambiar el pasado. Es un disparate. Pero incluso mientras lo decía, su voz no sonaba segura. La alta consejera Bent se levantó lentamente. Su piel plateada había perdido su brillo habitual, haciéndola parecer vieja y cansada. Dr. Yent, dijo en voz baja.
¿Puede su gente verificar lo que afirma este mensaje? ¿Pueden comprobar si realmente hay señales viniendo de fuera de la galaxia? El Dr. Yent asintió. Hemos estado analizando los datos de los sensores humanos durante semanas. Sus estaciones de monitoreo del espacio profundo eran mucho más avanzadas que las nuestras. Si estas señales existen, su equipo las habría detectado. ¿Cuánto tiempo os llevará comprobarlo? Dadme 3 días. Esos 3 días parecieron los más largos de la historia galáctica. Por todo el espacio humano, científicos alienígenas trabajaban frenéticamente para entender los avanzados conjuntos de sensores que los humanos habían dejado atrás. Las máquinas eran increíblemente complejas, diseñadas para detectar cosas que la mayoría de las especies ni siquiera se habían imaginado buscar. El Dr. Yent no durmió durante 72 horas seguidas. Trabajó junto a equipos de expertos de todas las grandes especies, intentando activar sensores que pudieran ver en los espacios oscuros entre galaxias. Al tercer día, lo consiguieron. El conjunto de sensores de la antigua estación de investigación humana Prometeo 7 se activó con un sonido como un trueno. Enormes antenas giraron para apuntar hacia el borde de la galaxia, mientras que ordenadores que llenaban salas enteras comenzaron a procesar datos de instrumentos que podían detectar partículas, energía y formas de materia que existían en dimensiones más allá del espacio normal. Lo que encontraron fue peor de lo que el mensaje de la doctora Chen había sugerido. No son cientos, informó el Dr. Yent a la sesión de emergencia del Consejo. Son miles, quizás decenas de miles. Y están más cerca de lo que los humanos pensaban. La pantalla principal de la cámara del Consejo mostró lo que los sensores habían detectado. Formas oscuras moviéndose a través del vacío entre galaxias, cada una del tamaño de una luna pequeña. Se movían en formación perfecta, como un vasto ejército marchando hacia la galaxia. ¿Qué tan cerca?, preguntó la alta consejera Bent. A su ritmo actual de aproximación, alcanzarán los sistemas estelares exteriores en 8 semanas. La cámara estalló en pánico. Algunos representantes corrieron hacia las salidas, desesperados por hacer llegar la noticia a sus mundos natales. Otros exigieron una acción militar inmediata. Unos pocos simplemente se quedaron en sus sillas, demasiado conmocionados para moverse. Pero la peor noticia estaba por llegar. Los sensores también están detectando algo más, continuó el Dr. Yent, con la voz apenas por encima de un susurro. Firmas de energía de sistemas que estas entidades ya han alcanzado. La pantalla cambió, mostrando cartas estelares marcadas con puntos rojos. 3 cúmulos de galaxias, cada uno con millones de estrellas, se han apagado por completo en el último mes. No destruidos, no quemados. Simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran estado allí. La embajadora sexy miró la pantalla, tratando de entender lo que estaba viendo. Regiones enteras del espacio, que contenían miles de millones de estrellas e innumerables mundos, habían sido borradas de la realidad. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. No lo sabemos, admitió el Dr. Yent. Pero los archivos de investigación humanos contienen modelos teóricos para algo que llamaron guerra ontológica. La capacidad de atacar no solo la materia y la energía, sino la existencia misma. En las semanas que siguieron, la galaxia se transformó de un lugar de cooperación y comercio en una fortaleza que se preparaba para la guerra. Todas las grandes potencias comenzaron a construir armas y naves tan rápido como pudieron. El Imperio Korak movilizó toda su flota. El colectivo sintético comenzó a producir máquinas de guerra por miles. Pero incluso mientras se preparaban para la batalla, todos conocían la verdad que nadie quería decir en voz alta. Las armas convencionales no funcionarían contra enemigos que podían borrar cosas de la realidad misma. La única esperanza residía en comprender lo que los humanos habían dejado atrás. Sus extrañas máquinas, sus tecnologías imposibles, su investigación sobre fuerzas que la mayoría de las especies ni siquiera podían nombrar. Y escondidos en las bóvedas más profundas de las estaciones de investigación humanas, equipos de científicos alienígenas comenzaron a descubrir cosas que desafiaban todo lo que creían saber sobre el universo. Máquinas que podían plegar el espacio y el tiempo. Dispositivos que podían anclar la realidad misma, evitando que fuera cambiada.
Armas que no disparaban energía o materia, sino posibilidad y potencial concentrados. Los humanos se habían estado preparando para esta guerra durante décadas. Habían desarrollado tecnologías que parecían magia, basadas en una ciencia que empujaba los límites de lo posible. Pero también habían hecho algo más. Algo que las otras especies apenas comenzaban a entender. Se habían cambiado a sí mismos. En las últimas semanas antes de partir, los humanos habían utilizado sus tecnologías más avanzadas para alterar su propia existencia. Se habían convertido en algo nuevo, algo que podría sobrevivir incluso si la propia realidad fuera reescrita. Y ahora, mientras las entidades del espacio oscuro se acercaban a la galaxia, las especies que habían dejado atrás comenzaron a darse cuenta de que la partida de los humanos no había sido un abandono. Había sido una transformación. La pregunta era, ¿habría tiempo suficiente para que el resto de la galaxia siguiera su ejemplo? Las entidades se acercaban, y en 6 semanas todos descubrirían si los humanos habían dejado suficientes herramientas y conocimientos para salvarlos a todos, o si esto era simplemente el final de todo lo que habían conocido. La embajadora sexy miró la pantalla, tratando de entender lo que estaba viendo. Regiones enteras del espacio, que contenían miles de millones de estrellas e innumerables mundos, habían sido borradas de la realidad. ¿Cómo es eso posible?, preguntó. No lo sabemos, admitió el Dr. Yent. Pero los archivos de investigación humanos contienen modelos teóricos para algo que llamaron guerra ontológica. La capacidad de atacar no solo la materia y la energía, sino la existencia misma. En las semanas que siguieron, la galaxia se transformó de un lugar de cooperación y comercio en una fortaleza que se preparaba para la guerra. Todas las grandes potencias comenzaron a construir armas y naves tan rápido como pudieron. El Imperio Korak movilizó toda su flota. El colectivo sintético comenzó a producir máquinas de guerra por miles. Pero incluso mientras se preparaban para la batalla, todos conocían la verdad que nadie quería decir en voz alta. Las armas convencionales no funcionarían contra enemigos que podían borrar cosas de la realidad misma. La única esperanza residía en comprender lo que los humanos habían dejado atrás. Sus extrañas máquinas, sus tecnologías imposibles, su investigación sobre fuerzas que la mayoría de las especies ni siquiera podían nombrar. Y escondidos en las bóvedas más profundas de las estaciones de investigación humanas, equipos de científicos alienígenas comenzaron a descubrir cosas que desafiaban todo lo que creían saber sobre el universo. Máquinas que podían plegar el espacio y el tiempo. Dispositivos que podían anclar la realidad misma, evitando que fuera cambiada. Armas que no disparaban energía o materia, sino posibilidad y potencial concentrados. Los humanos se habían estado preparando para esta guerra durante décadas. Habían desarrollado tecnologías que parecían magia, basadas en una ciencia que empujaba los límites de lo posible. Pero también habían hecho algo más, algo que las otras especies apenas comenzaban a entender. Se habían cambiado a sí mismos. En las últimas semanas antes de partir, los humanos habían utilizado sus tecnologías más avanzadas para alterar su propia existencia. Se habían convertido en algo nuevo, algo que podría sobrevivir incluso si la propia realidad fuera reescrita. Y ahora, mientras las entidades del espacio oscuro se acercaban a la galaxia, las especies que habían dejado atrás comenzaron a darse cuenta de que la partida de los humanos no había sido un abandono. Había sido una transformación. La pregunta era, ¿habría tiempo suficiente para que el resto de la galaxia siguiera su ejemplo? Las entidades se acercaban, y en 6 semanas, todos descubrirían si los humanos habían dejado suficientes herramientas y conocimientos para salvarlos a todos, o si esto era simplemente el final de todo lo que habían conocido. Las entidades llegaron exactamente cuando el mensaje de la doctora Chen había predicho. El almirante Corex observaba desde el puente de su nave insignia mientras los sensores de largo alcance detectaban las primeras señales de su aproximación. Formas oscuras comenzaron a aparecer en el mismo borde de la galaxia, moviéndose entre las estrellas más exteriores como sombras hechas sólidas. Todas las naves, a sus puestos de combate, ordenó. A su alrededor, la tripulación de la masiva nave de guerra se movió rápidamente a sus posiciones. El puente se llenó con los sonidos de las armas cargándose y los generadores de escudos activándose.
La flota combinada del Consejo Galáctico era la fuerza militar más grande de la historia registrada. Más de 10.000 naves de docenas de especies, armadas con las armas más poderosas que podían construir. Cada gran potencia había enviado sus mejores naves y sus mejores tripulaciones. Debería haber sido suficiente para detener cualquier amenaza. No fue ni remotamente suficiente. La primera entidad en entrar en la galaxia era del tamaño de una luna pequeña, pero se movía como si no pesara nada. No volaba por el espacio de ninguna manera normal. En cambio, parecía pasar de un lugar a otro, cubriendo vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos. «¡Abran fuego!», gritó el almirante Corex. La flota combinada desató todo lo que tenía. Cañones de plasma que podían derretir acero sólido dispararon corrientes continuas de energía sobrecalentada. Torpedos cuánticos que podían resquebrajar planetas enteros golpearon la superficie oscura de la entidad. Armas de rayos de partículas que funcionaban desgarrando los componentes básicos de la materia concentraron su poder en un solo punto. No pasó nada. La entidad no esquivó las armas. No levantó escudos para desviarlas. El ataque simplemente la atravesó como si no estuviera realmente allí. «Señor», informó su oficial de armas. «Nuestros ataques no conectan. Los sensores muestran que estamos alcanzando el objetivo, pero no hay ningún daño». El almirante Corex apretó los dientes. «Cambien a armas nucleares. Todo lo que tengamos». La flota disparó docenas de misiles nucleares, cada uno lo suficientemente poderoso como para destruir una ciudad. Impactaron en la entidad y explotaron en brillantes destellos de luz y radiación. Aún así, nada. Entonces la entidad comenzó a moverse hacia la flota. «Todas las naves, maniobras evasivas», ordenó Corex. Pero incluso mientras lo decía, se dio cuenta de que no importaría. La entidad no se estaba moviendo a través del espacio para alcanzarlos. Se estaba moviendo a través de algo completamente diferente. La entidad extendió algo que no era exactamente un brazo y tocó la nave más cercana de la flota. La nave era el Casvalor, un poderoso crucero de la hegemonía con una tripulación de 3.000. La nave no explotó. No se desintegró. Simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí y al siguiente ya no. No destruida, no vaporizada, borrada, como si nunca hubiera sido construida. «¿Qué le pasó al Valor?», exigió Corex. Su oficial de comunicaciones revisó sus instrumentos con manos temblorosas. «Señor, no hay registro de una nave llamada Valor en la base de datos de nuestra flota. Según nuestros ordenadores, nunca fue construida». Pero el almirante Corex recordaba la nave. Recordaba a su capitán, el comandante Vex, que había servido con él durante más de 20 años. Recordaba haber recorrido la nave cuando fue botada. Recordaba las batallas que habían librado juntos. Los recuerdos todavía estaban allí, pero la nave misma había sido borrada de la realidad. La entidad extendió la mano de nuevo y tocó otra nave. El resultado fue el mismo. La nave se desvaneció. Y los ordenadores olvidaron que alguna vez había existido. «Todas las naves, retirada», ordenó Corex. «Retrocedan a la línea de defensa secundaria». Pero la retirada era imposible. Más entidades estaban apareciendo por todas las regiones exteriores de la galaxia. Se movían con propósito, extendiéndose para rodear sistemas estelares enteros. Y a donde quiera que iban, las cosas dejaban de existir. El primer sistema estelar en ser completamente borrado fue Kepler 186. Tenía 5 planetas, incluyendo 2 que albergaban vida. Más de 1.000 millones de personas vivían allí, miembros de 3 especies diferentes. Cuando la entidad llegó al sistema, no atacó los planetas. Simplemente tocó la estrella misma. La estrella se apagó. No se consumió, no explotó. Simplemente dejó de existir, junto con todos los planetas que una vez la orbitaron. En cuestión de horas, se hizo imposible encontrar ningún registro de que el sistema Kepler 186 hubiera existido. Las cartas estelares mostraban un espacio vacío donde una vez estuvo. Los libros de historia ya no mencionaban las colonias que habían vivido allí.
Las familias y amigos de las personas que habían muerto no podían recordar sus rostros ni sus nombres. Pero algunas personas todavía recordaban. El almirante Corex recordaba. La embajadora Sexy recordaba. El doctor Yent recordaba. Y se dieron cuenta de que esto era lo que hacía a las entidades tan aterradoras. No solo mataban gente. Las borraban de la historia misma. Pero el borrado no era perfecto. Algunos recuerdos permanecían, como fantasmas de cosas que habían sido reales pero que ya no lo eran. Necesitamos retirarnos a los sistemas interiores, dijo Sexy en la sesión de emergencia del Consejo. Evacuar a tantas personas como podamos a los mundos del núcleo. ¿Retirarnos a dónde?, exigió el orador DNE del colectivo sintético. Estas cosas pueden borrar sistemas estelares enteros. Pueden hacer desaparecer civilizaciones como si nunca hubieran existido. ¿A dónde podemos huir que no puedan seguirnos? La alta consejera Bent estaba en el centro de la cámara, pareciendo más vieja de lo que nadie la había visto jamás. A su alrededor, representantes de toda la galaxia gritaban preguntas y exigencias, pero apenas podía oírlos por encima de los informes que llegaban de los sistemas exteriores. 12 sistemas estelares ya habían sido borrados. Cientos de miles de millones de personas habían desaparecido. No solo muertas, sino olvidadas por la propia historia. El poderío militar combinado de la galaxia se había reducido a naves dispersas que huían hacia el núcleo galáctico. Necesitamos usar la tecnología humana, dijo el Dr. Yent durante un breve momento de silencio. Las máquinas que dejaron atrás fueron diseñadas exactamente para esta situación. Hemos estado intentando usar sus máquinas durante meses, replicó el almirante Corex. La mayoría de ellas no funcionan para nosotros. Las que sí funcionan, no las entendemos. Entonces necesitamos aprender más rápido, dijo Sexy. Los humanos pasaron décadas preparándose para esto. Deben habernos dejado una forma de contraatacar. Pero incluso mientras lo decía, no estaba segura de que fuera cierto. Los humanos habían huido. Habían usado su tecnología avanzada para escapar a un lugar donde estas entidades no podían seguirlos. Tal vez habían dejado sus máquinas no como armas, sino como premios de consolación para las especies que sabían que serían destruidas. La respuesta vino de una fuente inesperada. En las profundidades de la instalación de investigación humana en Prometeo 7, uno de los laboratorios sellados se abrió de repente por sí solo. Dentro, el Dr. Yent encontró una máquina diferente a todo lo que había visto antes. Tenía la forma de una gran esfera hecha de un metal que parecía cambiar entre diferentes colores dependiendo de cómo la mirara. Alrededor de la esfera, extraños símbolos brillaban con una luz suave. Los símbolos no estaban en ningún lenguaje humano que reconociera. Eran más antiguos, más complejos, como si vinieran de una civilización mucho más avanzada que la humanidad. Cuando el Dr. Yent se acercó a la esfera, ésta comenzó a hablar. Pero la voz no era humana. Era algo completamente diferente. «Saludos, heredero», dijo la voz. «Somos los vigilantes. Hemos estado esperando que nos encontraras». El Dr. Yent casi dio un salto del susto. «¿Quiénes sois? ¿Qué sois?» «Somos los supervivientes de la última vez que vinieron los devoradores», respondió la voz. «Hace mucho tiempo, éramos como vosotros, seres físicos viviendo en el espacio y el tiempo normales. Pero cuando los devoradores llegaron a nuestra galaxia, aprendimos que la supervivencia requería transformación. Comenzaron a aparecer imágenes en el aire alrededor de la esfera. El Dr. Yent vio civilizaciones que nunca había imaginado. Seres de cristal viviente, criaturas hechas de pura energía. Razas que existían en dimensiones más allá de la comprensión normal. Los devoradores no pueden borrar lo que no existe en la forma en que ellos entienden la existencia, continuó la voz. Aprendimos a convertirnos en otra cosa, algo que existe entre realidades, en los espacios donde su poder no puede llegar. Los humanos, susurró el Dr. Yent, aprendieron esto de vosotros. Sí, fueron estudiantes rápidos para seres físicos. Comprendieron lo que era necesario y actuaron en consecuencia, aunque significara dejar atrás todo lo que habían conocido. La esfera comenzó a brillar más intensamente.
Pero no os abandonaron. Dejaron atrás las herramientas que necesitáis para seguir el mismo camino, para transformaros en algo que los devoradores no pueden tocar. ¿Cómo?, preguntó el Dr. Yent. ¿Cómo nos transformamos? El proceso es peligroso, advirtió la voz. Dejaréis de existir como sois ahora. Os convertiréis en algo nuevo, algo que vive parcialmente fuera de la realidad normal. Muchos de vuestra gente no sobrevivirán al cambio. El Dr. Yent pensó en los informes que llegaban de toda la galaxia. Sistemas estelares desapareciendo. Miles de millones de personas borradas de la existencia. Civilizaciones enteras olvidadas como si nunca hubieran existido. ¿Qué opción tenemos?, preguntó. Ninguna, respondió la voz simplemente. Comenzad ahora o dejad de existir para siempre. La esfera proyectó un complejo conjunto de instrucciones en la mente del Dr. Yent. De repente, entendió cómo usar las máquinas humanas que le habían parecido tan misteriosas. No eran armas, como todos habían asumido. Eran dispositivos de transformación, diseñados para cambiar a los seres vivos en algo que pudiera existir entre dimensiones. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el Dr. Yent. Los devoradores llegarán a los sistemas centrales en 3 días, respondió la voz. Debéis comenzar el proceso de transformación inmediatamente. Y recordad, no todos podrán hacer el cambio. Elegid sabiamente a quien intentáis salvar. El Dr. Yent salió corriendo del laboratorio, con la mente acelerada por el conocimiento que los vigilantes le habían dado. Contactó a la embajadora Sexy y a la alta consejera Bent, explicando lo que había aprendido. Transformarnos en algo que existe entre realidades, dijo Bent cuando terminó. Dr. Yent, eso suena a ciencia ficción. También lo parecía borrar sistemas estelares de la existencia, replicó el Dr. Yent. Pero hemos visto que eso sucede con nuestros propios ojos. A su alrededor, las alarmas comenzaron a sonar. Los devoradores habían llegado a los sistemas intermedios de la galaxia. Pronto estarían en los mundos del núcleo, donde se reunían los últimos supervivientes de la civilización galáctica. El tiempo se agotaba y la única opción que quedaba era dejar de ser lo que eran y convertirse en algo completamente nuevo, o dejar de existir por completo. Lentamente, el devorador comenzó a cambiar. Su forma oscura y amenazante empezó a transformarse, volviéndose más ligera, más compleja. Estaba aprendiendo de los humanos, comprendiendo conceptos sobre la vida y la conciencia que nunca había encontrado. Los devoradores consumen porque creen que la existencia física es defectuosa, explicó la doctora Chen a los embajadores que observaban. Creen que le están haciendo un favor al universo al borrar civilizaciones antes de que puedan sufrir. Pero podemos mostrarles que el sufrimiento es solo una parte de la existencia. Que la conciencia puede trascender las limitaciones físicas sin necesidad de ser destruida. En toda la galaxia, la misma escena se desarrollaba dondequiera que se habían reunido los devoradores. Humanos transformados emergían de sus espacios dimensionales ocultos, acercándose a las entidades que habían aterrorizado a la galaxia durante meses. Algunos devoradores se resistieron a la enseñanza. Llevaban tanto tiempo consumiendo galaxias que no podían imaginar otra forma de existir. Estas entidades se alejaron, dirigiéndose de nuevo hacia los espacios oscuros entre galaxias, donde podían continuar con su antiguo propósito. Pero muchos escucharon, muchos aprendieron, y a medida que aprendían, comenzaron a cambiar, transformándose de destructores en algo nuevo. ¿Qué pasará con la galaxia ahora?, preguntó el Dr. Yent. Sanará, respondió la doctora Chen. Los devoradores que han aprendido nos ayudarán a restaurar lo que fue borrado. No exactamente como era antes, sino algo nuevo y mejor. Civilizaciones que existen en múltiples dimensiones, seres que pueden experimentar la realidad de maneras que nunca antes fueron posibles. La transformación de la galaxia llevó años. Lentamente, los sistemas estelares que habían sido borrados comenzaron a reaparecer, pero cambiados. Las personas que regresaron no eran exactamente las mismas que habían sido antes. Recordaban sus vidas pasadas, pero también existían en nuevas formas que les permitían percibir la realidad de maneras expandidas. Algunos eligieron permanecer en sus formas físicas originales,
viviendo en planetas y en estaciones espaciales como lo habían hecho sus antepasados. Otros se unieron a los seres transformados, existiendo parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. Y otros encontraron formas de moverse entre ambos estados, experimentando lo mejor de la existencia física y trascendente. La galaxia se convirtió en un lugar donde coexistían múltiples formas de conciencia. Seres físicos trabajaban junto a seres de energía. Criaturas que existían en 3 dimensiones colaboraban con entidades que abarcaban múltiples realidades. Y vigilando todo estaban los humanos, que habían sacrificado su forma original para salvar a todos los demás. Se habían convertido en los guardianes de la galaxia, existiendo en los espacios entre realidades para proteger contra amenazas que los seres normales ni siquiera podían percibir. ¿Volveréis alguna vez a ser humanos?, le preguntó Sexy a la doctora Chen durante una de sus reuniones en el espacio dimensional donde se reunían los seres transformados. La doctora Chen sonrió, y su sonrisa existía en colores que ningún ser físico podía ver. Seguimos siendo humanos, dijo ella. Simplemente nos hemos convertido en más de lo que éramos antes. Esto es lo que hacen los humanos. Nos adaptamos. Cambiamos. Nos convertimos en lo que sea necesario para proteger las cosas que nos importan. La galaxia estaba a salvo. A los devoradores se les había enseñado una nueva forma de existir. Y en los espacios entre realidades, los antiguos humanos velaban por sus vecinos transformados, listos para enfrentar cualquier nuevo desafío que pudiera surgir del vasto universo más allá. No habían abandonado la galaxia. Después de todo, simplemente se habían adelantado para preparar el camino para que todos los demás lo siguieran. Y al final, eso fue lo más humano que podrían haber hecho.